vamos a hablar de Caputo, y no solamente de Caputo vamos a hablar, que Caputo es uno de los sostenes de este gobierno, pero hay otros sostenes de este gobierno que tienen que ver con el poder económico. A mí me parece uno de los temas más interesantes que hay en Argentina, y la verdad que Alejandro Berkovich, viene elaborando sobre este tema hace un montón de tiempo, y siempre me pareció muy interesante de su trabajo periodístico, y casi que me sirvió como inspiración también, esa idea de que se puede trabajar esas fuentes, ese trabajo, se puede hacer ese trabajo periodístico de hablar con los tipos más poderosos que hay en el país sin ser condescendiente, siendo crítico, pero teniendo también esa información y esa mirada que viene desde ahí. Y bueno, Alejandro, que lo viene trabajando este tema de hace muchísimos años, escribió un libro que se llama El País de los Dueños, creo que lo estoy diciendo bien, lo tenía apuntado y ahora perdí donde lo tenía apuntado. Lo presentó en la Feria del Libro el viernes pasado con un éxito impresionante. Me contaban que se quedó gente afuera de la sala, que hay gente Increíble. que no pudo ingresar, y la verdad que para un tema así, ¿no? Es muy impresionante llegar a tanta gente. Me decían que había 1.500 personas. Y bueno, de esto vamos a hablar con Ale, que está en línea con nosotros. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda acá. Hola Andy, es un honor que digas eso, loco. La verdad que te lo súper agradezco. Para mí hay muchos buenos periodistas de economía en esta nueva generación. No quiero ser injusto al mencionar solo algunos, pero vos, Nasa Lomaño, Darío Gaño, son bueno, ni que hablar de Steffi Pozo, La Colo en el canal, Constantino. Bueno, ya un poco más añosos en mi generación hay varios, pero para mí es un orgullo que alguien como vos, con lo que has laburado, con las ollas que has destapado últimamente, me digas esto, porque bueno, es eso, un poco también dejar huella y pasar la antorcha. Esto es un laburo colectivo, lo que uno descubre después el otro lo profundiza, y contra lo que dicen los caputos, el periodismo está muy vivo, y Sí. eso se vio en la presentación. Claro, Esa cantidad de gente no era, te juro que no me alcanza la guita para agarrar ni al 10%. claro, es muy interesante eso que decís, Ale, porque el ministro de Economía publica un tuit diciendo que el periodismo está en vías de extinción, y un periodista político, económico, crítico, publica un libro y van más de 1.500 personas a la Feria del Libro. Hay gente que se queda afuera, pero bueno, eso me parece muy interesante, y retomo lo que vos estabas diciendo. Bueno, la verdad que obviamente imposible dejar afuera a Sloto, ¿no? De los periodistas que marcaron escuela en el periodismo económico argentino, pero a mí siempre me interesaba mucho tu laburo y me llamaba la atención eso de poder hacer un periodismo crítico, pero sin dejar de dialogar, sin dejar de tener esa mirada y esa información que surge de las esferas del poder que siempre está, ¿no? Porque los ministros de Economía pasan, los presidentes pasan, y los dueños del país siguen estando ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, Sloto fue mi maestro. Esta semana se fue otro gran maestro mío, el pelado Eduardo de la Fuente, mi primer jefe en Telam. Y todo, pienso en Julio Null, otro maestrazo, todo periodista de economía que haya contado alguna historia interesante tuvo diálogo fluido necesariamente con los dueños de la Argentina. Y este libro, El País que Quieren los Dueños, es una indagación sobre ese mundo y sobre la relación entre ese mundo y la política con mayúsculas, porque de algún modo lo que intenté hacer en este libro, y me parece por eso está teniendo el eco que está teniendo, es desde distintos focos tratar de responder esa pregunta: ¿qué país quieren los dueños? Claro. ¿Quieren un país donde entremos todos? ¿Quieren un país que se dedique solamente a 3 o 4 cosas? Que tenga trabajo para nuestros hijos. ¿Quieren un país así de desigual, así de injusto como es el actual? ¿O plantean trascender eso? Y bueno, ahí se juegan un montón de cosas, porque justamente
si uno sale de la mirada maniquea y medio sonsa que propone el gobierno, pero también algunos actores en la oposición y en la prensa, ¿por qué no? Lo que se encuentra es que si esos dueños se decidieran a acaudillar un proceso de desarrollo autónomo de la Argentina con industrias que se animen a avanzar en tecnificación, en productividad, en robotización, que obviamente requeriría inversión eso, pero si se animaran a dar el paso adelante, bueno, estarían en mejores condiciones para competir no solo con capitales de la región, que en general en los procesos de crisis se terminan quedando con resortes productivos de nuestro país, pasó en 2001-2002, pero está pasando ahora también aceleradamente, sino que también reforzarían ellos mismos su poder y su acumulación de capital. Lo que parece haber habido con Milei es una especie de gran renuncia, lo que yo aventuro como hipótesis en el libro, después de haber hablado, como te digo, de estos 25 años que llevo laburando con muchos de estos dueños, es que Milei vino primero a sintonizar con una tendencia mundial en la cual los grandes capitalistas, los magnates, los tecno-feudales, como les dice Varoufakis, están en guerra contra el resto de la población. Decidieron que no van a dejarse imponer más algunas cosas que las democracias, los estados nacionales les impusieron hasta ahora, y ahí lo ves, a Elon Musk, que no solamente asume como pieza clave en el gobierno de Donald Trump, sino que enarbola la motosierra y la prédica antiestatal, aun cuando todo lo que hizo en su vida se apoyó en la plataforma del tío Sam de mil maneras distintas, ¿no? De los contratos con la NASA, de SpaceX, hasta todos los subsidios que tuvo Tesla, la protección, ahora la guerra comercial con Estados Unidos, que en buena medida también se explica porque los chinos le ganaron la batalla tecnológica a Tesla, como le habían ganado antes la del 5G. Bueno, esa tendencia mundial sintoniza con un ánimo de magnates que, bueno, vos lo marcabas en el ministro Caputo. Una cosa era el Caputo que fracasó con Macri en 2017-2018, es uno de los dueños, indudablemente. Caputo tiene fortuna, la hizo en 20 años en Wall Street, en JP Morgan, y otra cosa es este Caputo prepotente, bravucón, hablador, chicanero, que se sube no solo a la retórica de Milei, sino al ánimo que impera hoy entre los millonarios, que uno de ellos, por ejemplo, me decía en Tabac el año pasado, y bueno, por ahí tenía que venir un loco como este, tenía que venir un loquito, y esa era la solución. Es muy generalizado, eso que estás diciendo, Ale, yo lo escuché en cafés en el último año, por lo menos unas 20 o 30 veces. Sí, bueno, eso, lo que pasa es que nadie se anima a decirlo, pero... Sí. La verdad que la apuesta unánime de esos grandes capitales por Milei, por un lado sintoniza con esa avanzada en la lucha de clases. Mira, justo este fin de semana anunció que se retira Warren Buffett, el mega financista de Omaha, y Warren Buffett la dijo hace 20 años, dijo, hay una lucha de clases, una guerra de clases en el mundo, esa guerra la está haciendo mi clase, y ¿saben qué? Estamos ganando. Bueno, esa embestida la encarna Milei, pero Milei también encarna el hartazgo de tipos como Paolo Roca, que si vos escuchás sus discursos en los últimos también 10, 15 años, el tipo no paró de decir, incluso cuando lo cagó a pedos una vez a Martín Guzmán en el escenario, que el Estado era insostenible en el tamaño que tenía al terminar el kirchnerismo y más después de la pandemia. Entonces, eso, el Estado como rival, los magnates encontraron en Milei un aliado que de un saque le rebanó un brazo con la motosierra a ese rival en la administración del excedente. Ahora, excedente Ale, económico que produce la sociedad. Recién mencionabas a uno, pero ¿cuántos y quiénes dirías que son los dueños de la Argentina? No te pido, porque seguramente, obvio, hay fuentes que tenés ahí en Off the Record, pero para tener una idea, ¿cuántos y quiénes dirías que son los dueños de la Argentina hoy?
Bueno, yo en el capítulo que me toca a mí, el libro busca responder la pregunta del país que quieren los dueños desde, como te decía, distintas ópticas. Hay un capítulo sobre los tecnomagnates, los Galperín, los Migoya, los Engleviene. Sobre ellos escribe Ceci Ricap, que es una Sí, grosa, una ¿no la grosa. conocés? Sí, sí, sí. Nada, la verdad que es un capítulo alucinante porque muestra un costado que no suele verse de ellos. Siempre se habla de las exenciones impositivas, los subsidios. Ceci lo que cuenta es que y todo el desarrollo tecnológico de las plataformas y algoritmos de mercado libre es ultra dependiente de la nube de Estados Unidos, de Amazon Web Services, de la cloud de Google. Absolutamente ningún avance de los que Galperín presenta como grandes innovaciones acá y que le hicieron ganar muchísima guita, porque trajo no solo el e-commerce a gran escala, sino también el cobro electrónico. Ninguno de esos avances es ¿cómo decir?, una llave del avance tecnológico del resto del país. Lo que es bueno para Mercado Libre no es bueno para Argentina, podría resumirse. Claro. El capítulo es buenísimo porque es muy técnico, Ceci sabe mucho sí. de cómo se hacen los algoritmos y demás. Entonces, bueno, ahí tenés uno que obviamente aparece, pero en mi episodio, mira, como una serie, en mi capítulo, lo que recojo son conversaciones sobre todo con Eduardo Urnequian, que me parece tiene especial interés por ser el jefe de Milei durante casi 2 décadas. Claro. Conversaciones mías que tuve con Urnequian hace 5, 6, 8 años antes de Milei, cosas que hablé después con él ya encaramado Milei en el poder. Aparecen diálogos con Javier Madanes Quintanilla, por ejemplo, el dueño de Aluar, que es interesante porque ahora está en el foco de la tormenta de vuelta por las sanciones de Trump, el aluminio, el acero. Aparecen conversaciones mías con petroleros también. Es insoslayable hablar de los Bulgeroni en un momento como este de la Argentina, con Vaca Muerta ahí. Bueno, sobre los petroleros hay otro capítulo especial de Vaca Muerta que escribe Lara Bernstein. Después está el, para mí, más picante, que ahí sí aparecen varios. Aparece, por ejemplo, el edificio que está haciendo Marcelo Mindlin, en el que le pone bolilla negra a los otros millonarios que se quieren comprar departamentos ahí, porque es muy exclusivo y es algo que elige el consorcio quién se puede mudar o no. Bueno, todo eso aparece en el capítulo de Tartu, que justamente viene a contar el lado B, eso que quizás vos y yo, que los tratamos siempre por trabajo, no alcanzamos a atisbar, a qué dedican el tiempo libre, qué dispendiosa es su vida cotidiana. La verdad que es una ventanita al mundo de los ricos, que yo creo hacía tiempo no se abría, y que está bueno, porque es un tabú, ¿viste? Sí, porque siempre en los diarios se leen grandes crónicas sobre el mundo de la pobreza, ¿no? Sobre cómo es el mundo de la pobreza, y muy pocas veces se leen crónicas de cómo es el mundo de la riqueza. Exacto. Así que eso es lo que hace Tartu brillantemente. El otro día me preguntaba Teneman, ¿qué tiene que ver Tartu con vos o con esto? Bueno, es súper interesante su capítulo, y también los de Juan y Odicio, que revisa los proyectos que tuvieron los dueños para la Argentina a lo largo de la historia. También el de Gustavo García Zanotti, que explora la cuestión de las offshore, de las guaridas fiscales, porque de algún modo esta guerra al Estado ya se la estaban librando los millonarios, armando esas estructuras desde los 90 para pagar menos impuestos, ¿no? Claro. O sea, es algo que se vio y que pasó en nuestra generación, delante de nuestras narices. Alguien, así como alguien enseña a hacer carry trade en TV pública y parece re normal, que enseña a hacer bicicleta financiera en vez de, no sé, a cuidar tus ahorros de una manera no tan rapaz. Sí. Del mismo modo, una empresa dice que tiene la sede en Delaware, o el ministro dice que tiene la guita en Isla de Man,
nadie se escandaliza, ¿viste? Es como... No, totalmente. Es increíble, pero hace 20, 25 años no pasaba eso. Si el ministro de Economía tenía una fortuna en dólares, en una guarida fiscal... Era un escándalo, era un escándalo. Por lo menos decía algo, decía, che, no da... Sí, o la traían antes de asumir como ministro de Economía, por ahí, ¿viste? Nada. Claro, nada de eso sucede. Entonces, un poco desde esa mirada de extrañamiento, el libro viene a hablar de eso. Y además es una propuesta para reflotar un debate, no es algo... O sea, sí, te vas a enterar de cosas leyéndolo, sí... hay conversaciones que te van a resultar interesantes, incluso a vos, que sos un tipo súper informado, pero a la gente a la que obvio. interese. Yo ya tengo mucha ganas de leerlo, Ale, así que... Bueno, por eso, digo, es eso, pero también es una invitación a seguirla, a que haya más una lupa más amplia, más prendida en torno a esto. A que se abra un debate. Ale, te hago la última, porque hay como una fantasía, y yo muchas veces... lo escucho y muchas veces por ahí o te lo preguntan o colegas o mensajes de los oyentes, ¿viste? Diciendo, bueno, pero si la economía anda mal y hay un montón de grandes empresas que están perdiendo guita o que posiblemente van a perder guita, ¿por qué esos empresarios o esas empresas siguen apoyando a Milei? ¿Vos cómo ves esa situación? O sea, ¿sigue estando el apoyo de los dueños de la Argentina? En todo caso, es algo mucho más con una mirada estructural que coyuntural, o sea, los tipos están dispuestos a perder guita en la corta con tal de tener un proyecto más parecido al que ellos sueñan a la larga. Una vez uno de estos dueños, cuando digo dueños, digo las 50, 100 principales fortunas de la Argentina, ¿no? O sea, estos apellidos que mencionamos y otros más, pero no muchos más. No estoy hablando de empresarios pymes, estoy hablando de los que de verdad cortan el bacalao, que inclinan la cancha, sacan ministros, gobiernos. Una vez uno de ellos me dijo, mirá, una cosa es el stock y otra cosa es el flujo. El flujo, sí, puede variar, puede lastimarse con un gobierno que contraiga el mercado interno, pero yo miro el stock. El stock lo tengo afuera y el stock, en todo caso, es lo que representa o corporiza mi potencia frente a otros. Eso es lo que me parece, por un lado, explica la apuesta que todavía se mantiene, aún entre los que pierden guita. Y lo otro es que hay muchos que ya empezaron a pensar en la concreción del país que quieren y se reconvirtieron. Roca mismo, el dueño de Techín, ya no es el siderúrgico que era hace 20 años. Es más un petrolero. Y eso se ve claramente en el volumen de las inversiones de Tecpetrol, de Tenaris y de Siderar. O sea, los rubros mercadointernistas de Techín han ido achicándose paulatinamente mientras él se expandía con las acereras en México, incluso en Estados Unidos, y su rol de petrolero le ganó al otro rol, se fue cambiando de piel lentamente. Claro. Bueno, hay muchos que están en esa, que abandonaron ciertas actividades, que creen no van a avanzar más, o no van a crecer más en la Argentina que les propone Milei, que ellos compran, pero de vuelta, la pregunta es por la sostenibilidad social y política de eso, que es lo que creo renunciaron a mirar. Claro. A diferencia de otras burguesías, como la paulista, la brasileña, por ejemplo, que se las arregló para convivir con Lula, para haberle puesto al vicepresidente en esta última elección. Bueno, acá no. Acá la apuesta es a que no vuelva más el peronismo, a que Milei reformatee un país a la peruana, quizás medio inestable en lo político, pero que no se discutan ciertas cosas. Y bueno, hay que ver si le sale, ¿no? Yo esa pregunta no me dedico a responderla, más bien la prefiero dejar planteada. Lo que está claro es que la apuesta se mantiene, digamos. Claro. A la pregunta esa que te hacen,
Sí, la respuesta es que se mantiene y que incluso se mantiene a pérdida Claro. en muchos casos, Claro. incluso a pérdida. Claro, totalmente. Ale, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, El país que quieren los dueños, el nuevo libro de Alejandro Berkovich, por lo que veo entró de vuelta en stock porque se había agotado y se puede conseguir en la tienda de Planeta directamente, ¿no? Sí, sí, están todas las librerías. Ayer pasó que se agotó porque lo del viernes fue una locura, mal, yo no me lo esperaba. Y bueno, ayer se agotó en la tienda online, pero ahora ahí volvieron a poner. En las librerías debería estar. Además lo puso a buen precio la editorial, cosa de siempre, viste, hay que pelearle un poquito para que sea accesible para la gente, pero está accesible y bueno, me gustaría que lo lean. Bueno, recomendadísimo entonces El país que quieren los dueños, el nuevo libro de Alejandro Berkovich. Ale, un abrazo grande y muchas gracias por este contacto. A vos, Andy, y por tus palabras, te felicito. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande.